Buenas noches. Bienvenidos sean a su canal, Creepyhistorias de Terror. Esta noche vamos a hablar de un tema que siempre tiene historias que contar. Los pueblos. Sí, esas comunidades y ranchos alejados de la ciudad, del bullicio, de la luz. Estos pueblos siempre tienen algo que contar. Las personas que viven o vivieron ahí sabrán a lo que me refiero. Las personas mayores, los niños, siempre tienen esas historias que no me dejarán mentir. En algún momento ustedes, si vienen de un rancho, les volaron el sueño. Historias como La Llorona, duendes y otros espectros y fantasmas siempre estaban presentes. No sé si los adultos lo hacían para generarnos miedo y mantenernos siempre controlados, pero hoy en día te puedo decir que los pueblos en realidad sí ocultan cosas. Tienen esas cosas extrañas, son místicos, y sus paredes antiguas, caminos polvorientos, siempre tienen algo que contar. Antes de comenzar, puedes empezar suscribiéndote al canal y activar la campanita para no perderte el siguiente video. Te lo agradecería mucho y además nos ayudaría mucho al canal. Sin más que decir, ponte cómodo, relájate del día a día, porque en este momento, Creepyhistorias de Terror comienza. Recuerdo muy bien que esto pasó en una noche lluviosa de agosto. Voy a regresar un poco a mi pasado. Yo tenía 10 años cuando ocurrió, pero en realidad esa noche yo no vi nada, fue mi mamá. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando paró de llover. Había caído una tormenta, pero ya antes de que la lluvia terminara, el pueblo ya había quedado en penumbras. La lluvia se fue, y con ella se fue la energía eléctrica. Esto ya era común en el rancho. El cableado ya era viejo, decía mi papá, y la comunidad no pertenecía a la capital del estado, en aquel entonces Culiacán, sino a una sindicatura cercana, con muy mal soporte eléctrico. Bastaban unas gotas de lluvia para que la energía se fuera. Pero esa noche sería muy distinta a una noche normal de oscuridad en mi pueblo. Entre todos sacamos un catre de lona, junto con un colchón para acostarnos en el porche. Recuerdo que a pesar de la lluvia se sentía un calor anormal. Recuerdo que mi hermano y yo sudábamos como si estuviéramos corriendo. Mi mamá se echaba aire con un pedazo de cartón y mi papá, sentado en una mecedora, de un momento a otro se quedó quieto. «¿Qué les parece si nos bañamos en el agua de la pileta del lavadero?», dijo él. Recuerdo que no lo repitió 2 veces. Mi hermano y yo saltamos del colchón y dijimos que sí. Pero mi mamá no quiso acompañarnos. Me acuerdo que dijo que no quería batallar con cambiarse o cosas así, en la oscuridad. Nos dijo que se quedaría ahí, esperándonos en compañía de nuestro perro. Pulgoso se llamaba. Después de unos 20 minutos bañándonos con el agua de la pila y con cubetas, escuchamos pasos apresurados por el pasillo. Era mi mamá. Tenía la cara de miedo. «La lámpara», dijo. «¿Puedes venir?», le dijo a mi papá. «Creo que hay alguien en el patio, a un lado del árbol de mandarinas». Recuerdo que corrimos todos, y al llegar al frente de la casa, mi papá tomó la lámpara de baterías y la apuntó hacia el árbol de mandarinas.
«Papá, parece que la lámpara no tiene pilas», le dije. Recuerdo que le dije eso porque parecía no iluminar nada. La luz se perdía en la oscuridad, y algo que hasta el día de hoy no olvido fue que Pulgoso estaba temblando bajo una silla, mirando hacia esa dirección. Mi mamá seguía repitiendo que había alguien ahí, sin soltar un rosario que traía en las manos. Mi hermano y yo éramos unos niños. Recuerdo que no prestamos tanta atención, pero sí vimos cómo mis papás se decían cosas en voz baja. Justo en ese momento, la luz volvió, y la noche fue como las demás. Metimos todo y pasamos lo que quedaba de la noche, ya cada quien en su cuarto. Pero lo que pasó esa noche no fue solo una figuración de mi mamá. A los años, nos contó lo que pasó a mi hermano y a mí. Mi padre lo supo esa misma noche. Ella cuenta que después de un rato que nos fuimos a bañar, Pulgoso estaba a un lado de ella cuando empezó a ladrar. Pero no fue un ladrido enérgico, sino un ladrido ahogado, con miedo. Rápido metió su cola entre las patas. El perro tenía miedo. Mi mamá volteó hacia donde ladraba y pudo ver entre la oscuridad, entre la sombra del árbol de mandarinas, una sombra sin forma, así lo dijo ella. Esa nube de negrura no terminaba de formarse, según ella. Parecía una persona robusta, alta, y en un segundo cambiaba la forma de lo que parecía la silueta de un enorme oso. Por más que intentaba encontrarle forma, no podía. Hasta que Pulgoso ladró por última vez y se metió aterrorizado bajo la silla. Y no era para menos. Unas sombras rojas empezaron a asomarse en la parte alta de esa figura. 2 brasas color carmesí que miraban a mi mamá fijamente, mientras ella apretaba el rosario, rezando un misterio una y otra vez. El tiempo parecía en pausa. Por un segundo, ella dice que no escuchaba nada del ambiente, como si hubiese perdido el oído. Solo escuchaba una respiración ronca que venía debajo del árbol de mandarinas. Era tal vez de esa cosa. Ella dice que no pasó mucho tiempo, sin embargo, para ella se sintió como una eternidad. Cuando por fin pudo reaccionar, aquella figura poco a poco empezó a desvanecerse. Fue entonces cuando corrió hacia nosotros aquella noche. Tiempo después, mi mamá le platicó a una viejecita vecina de la casa, una señora que siempre contaba cosas de fantasmas, doña Chimina. Ella le dijo que eso era el nahual. Eso siempre se aparece más en el mes de agosto. O bueno, eso decía ella. Nunca voy a olvidar que también le dijo, tal vez venía por tu bebé. Sí, mi mamá en aquel tiempo estaba embarazada de mi hermana, pero esa noche ni siquiera ella lo sabía. Ahora nos vamos no muy lejos de Sinaloa. Nos dirigimos a un pueblito llamado El Aguacate, muy cerquita de la ciudad de Tepic, Nayarit, y esta historia nos las cuenta Lorena. Buenas noches. Dejará mi nombre solo como Lorena. El Aguacate es un pueblo pequeño, por eso solo diré mi nombre. Esto que les voy a contar ocurrió en 1994, en el mes de agosto. Honestamente no recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo que fue una noche húmeda. Había llovido muy fuerte toda la noche. Las pequeñas calles del pueblo, algunas ya empedradas, estaban encharcadas y lodosas. No había luz en todo el pueblo y la noche apenas comenzaba.
El clima en realidad estaba muy agradable. Mi madre, en paz descanse, ya tenía lista la cachimba para poder cenar. Pero mi papá decía que algo faltaba para una noche así: el café. Yo enseguida me adelanté y le dije que quería ir a la tienda de Don Mingo. Al final de cuentas estaba cerca, a unas 4 cuadras pequeñas de la casa. Mi hermano menor en ese momento solo quería quedarse terminando una casita de madera que estaba haciendo con una java del mercado. Yo tenía 14 años ese día y me apresuré a ir porque la esposa de Don Mingo siempre me regalaba unas galletas rellenas de cajeta. Ese era nuestro secreto, y ese día no sería la excepción. Para cortar camino, me fui por donde había menos lodo, pero eso significaba tomar un callejón que era muy angosto. Sin embargo, después de una cuadra me dejaría casi enfrente del abarrote. Me acuerdo muy bien que por un lado del callejón había una barda en construcción que rodeaba un baldío. Del otro lado solo había monte, un espeso monte de quelites y matas de guachapure que se habían alimentado muy bien con las lluvias. Claro, yo pensé que era más peligroso el monte, por miedo a una culebra o a un sapo. Me aterrorizaban los sapos, y con la oscuridad pues simplemente pensé que no vería nada y algo saltaría de entre la hierba. Así que me pegué más al lado de la pared. Grave error. Justo a la mitad del callejón me encontré con un charco enorme. Tenía que saltarlo. A cualquier hora del día no me hubiera importado cruzarlo y llenarme de lodo. Pero no, esa noche no. Me detuve. Di 2 pasos hacia atrás para tomar impulso. Y ahí fue donde escuché algo raro. Tos. Alguien estaba tosiendo. Al principio no le di importancia. Tal vez era alguien de alguna casa cercana, pero era inquietante. De esas toses que te ahogan. Poco a poco la escuché más fuerte y más gruesa, más asquerosa, como si la persona estuviera a punto de vomitar. Pronto empecé a sentir escalofríos, que poco a poco se convirtieron en miedo, porque parecía que la noche se había hecho más oscura. Recuerdo que empecé a ver borroso, como cuando un vidrio se empaña. Cuando por fin reaccioné y logré aclarar un poco la vista, justo antes de dar el salto, algo me tomó del tobillo. Caí de golpe en el lodo. Nunca había sentido la sensación de que alguien me agarrara tan fuerte el pie. Podía sentir una mano que me apretaba por completo el tobillo derecho. Sentía que eso me estaba jalando hacia la pared. Sí, hacia la pared, pero por más que volteaba no podía ver nada. Ni siquiera veía lo que me estaba agarrando. Los perros ladraban a lo lejos y unas lechuzas pasaron volando. Lo recuerdo muy bien porque todo parecía suceder en cámara lenta. También podía escuchar a lo lejos una risa. No, varias risas que venían con el viento. Sin duda estaba a punto de llorar después de tantos gritos ahogados, cuando lo que fuera que me sujetaba me soltó. Me puse de pie y regresé corriendo a mi casa, sin café, sin galletas, pero llena de lodo, y con los ojos que me bailaban para todos lados con el miedo. Mis papás y mi hermano solo se me quedaron viendo. Mi madre preguntó: ¿qué andabas haciendo toda enlodada, muchacha? Les expliqué lo que me había pasado. Incluso les enseñé un moretón que traía en el tobillo. Pero nunca me creyeron. Creo que eso fue lo más triste de todo. Que en algo así tus propios padres no te crean. Pero en mi casa había muchos problemas por aquel tiempo.
Jamás volví a contarle a alguien sobre eso, hasta hace un par de años, que tuve una plática con mi hermano. Me recordó aquella noche, cuando llegué toda aterrorizada, y me dijo que él, a pesar de no recordarlo muy bien, tiempo después escuchaba por la calle, que en ese callejón salía una mano del monte. No era exactamente mi caso, porque así tal cual no me pasó, pero sí lo viví. Y hasta estos días, siendo una adulta, a veces puedo sentir por las noches esa presión en mi tobillo que me despierta. Ahora vamos a contar una historia que sucedió en un pueblito cerca de la capital del estado de Sinaloa. Este pueblito se llama Oso Nuevo. Juan nos envió esta historia hace un tiempo ya. Íbamos a publicarla en el canal secundario, pero decidimos hacerlo aquí, porque estamos hablando de los pueblos. Él nos cuenta que hasta ese día nunca le había sucedido nada extraño o sobrenatural. Incluso, dice, era aguerrido y testarudo para estos temas. Sin embargo, todo esto cambiaría después de esa noche de octubre, Halloween, para ser exactos. La comunidad o el pueblito de Oso Nuevo pertenece a una sindicatura llamada Quilá, y por aquellos años, los 90 y principios de los 2000, ya eran costumbres los bailes y discotecas alusivos a Halloween. Juan andaba de novio en Quilá. Ahí andaba con una muchacha, y esa noche estaba de fiesta con ella. Al terminar la celebración la acompañó a su casa y se despidieron. Ya para entonces eran casi las 3 de la mañana. Juan nos dice que no traía carro, ni moto, ni nada en que moverse al pueblo. Y ya se le había hecho tarde para pedirle un aventón a alguien que hubiese estado en la fiesta y fuera rumbo a Oso. Por lo tanto, tomó camino a pie. Esto era común por allá, y más aún en Juan. Recuerdo que a manera de risa decía que tomaba una piedra en cada mano y se iba por el medio del camino. Entre Quilá y Oso Nuevo hay que cruzar el río San Lorenzo. Por aquellos tiempos era un mundo de agua y una gran vegetación de álamos y sauces a la orilla del río. Era un camino de terracería de unos 3 kilómetros más o menos. No era mucho, pero para él realmente fueron eternos. Ya caminando pasó el puente, después de unas cribas donde sacaban material de construcción como grava y arena, y al llegar a donde el río corre paralelo al camino, fue donde la escuchó. Un lamento que le enfrió la sangre. Parecía venir con el viento frío de la madrugada. Él dice que a pesar de ir caminando, los pelos de la nuca se le erizaron. Sintió un aire helado que le hizo sudar la nariz. Pero el lamento no paraba. Parecía venir de los árboles, de los llanos, del río. En momentos sonaba como un eco lejano y en otros lo sentía como si alguien le susurrara al oído. Sin dudarlo, se echó a correr. Era bueno haciéndolo. Antes de nuestra plática me presumió algunos trofeos de campeonatos de fútbol local. Al llegar a la última curva, antes de entrar al pueblo, dice que volteó hacia los árboles que separaban el río del camino. Y la vio. Una nube blanca entre los troncos. Así lo dijo. Una nube blanca con la forma de una persona que avanzaba lentamente por encima del río, casi tocando el agua. Podía ver cómo los troncos de los álamos pasaban frente a esa figura, y ella seguía avanzando. Nunca vio un rostro, ni nada que confirmara que aquello fuera una mujer. Pero las leyendas siempre han sido contadas en los pueblos, y sin duda él siempre lo dijo. Así como llegó corriendo, casi sin poder respirar, a una taquería que ya estaba cerrando a esa hora, a mitad del pueblo.
gritó jadeando. Vi a la Llorona. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like y suscribirte. También activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos. No cuesta nada, y eso nos apoyaría bastante. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos el próximo video. Hasta pronto.